Hola de nuevo, y esta es la segunda parte de la profecía, un juicio completo. Esta parte es la primera parte dada el 23 de agosto de 2021. La escritura principal se relaciona con algo que el Señor me dijo mientras preparaba esta palabra para publicarla. Él simplemente dijo, déjalos ir a donde están destinados. Luego, la escritura es la siguiente. Entonces el Señor me dijo, aun si Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no se inclinaría hacia este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. Si te preguntan, ¿a dónde iremos?, les dirás que así dice el Señor. Los destinados a la muerte, a la muerte. Los destinados a la espada, a la espada. Los destinados al hambre, y los destinados al cautiverio, al cautiverio. Esta es la escritura que dije que iba a leer con un poco más de detalle, Jeremías capítulo 15, versículos 1 al 2. Y esta es la profecía que está pendiente. Diría que ya tiene casi 10 días y es de la que hablaba cuando dije que la presencia del Señor estaba muy fuerte sobre mí. Hay momentos en los que el Señor viene y simplemente hablamos como amigos. Él me habla y yo hago preguntas y le digo, Señor, ¿qué es esto? Y Él me dice, ¿qué es lo que estoy viendo o qué significa? Pero hay momentos en los que el Señor viene con una presencia muy diferente. El Señor viene con tal, no lo llamaría agresividad, pero como Él es tan grande, debemos entender que Dios no es esa persona tipo mejor amigo que nos han enseñado. Dios no es este ser al que podemos acercarnos de cualquier manera. Y siempre comparto esto en The Master's Voice, que Dios no es simplemente una persona de feria, ¿sabes? Dios es un Padre maravilloso y es un Dios amoroso, pero no es alguien a quien podamos acercarnos de cualquier forma y pensar que cualquier acercamiento es aceptable y simplemente no lo es. Y siempre insisto firmemente en este canal que cuanto más nos acercamos a comprender lo que se requiere cuando nos presentamos como el pueblo de Dios ante el mismo Dios, más cerca estamos de ser ese pueblo agradable, ese real sacerdocio y esa nación santa de la que el Señor siempre habla, que su remanente y su novia serán. Así que las cosas que enojan a Dios, algunas de las cosas que enojan a Dios, si puedo compartirlo contigo, son la irreverencia y también decir que la palabra del Señor es una mentira. La Escritura dice, no menospreciéis las profecías. Y la manera en que no menosprecias las profecías es que tienes que madurar o al menos crecer o buscar al Espíritu Santo para que te ayude a convertirte en el tipo de persona que puede discernir la palabra de Dios de una manera madura. Siempre he dicho en casi todos los videos antiguos que he hecho en este canal que no se discierne la profecía por tus sentimientos. Tus sentimientos son un filtro totalmente irrelevante. Así que si escuchas una profecía y te molestas, te ofendes, te asustas, te estresas, esos no son el profeta. Esos no son los filtros adecuados para evaluar una profecía. La única persona que puede examinar una profecía es el Espíritu del Señor. Y cuando el Espíritu del Señor escucha en ti, escucha la palabra de Dios. Incluso si no te gusta lo que estás oyendo, incluso si tienes miedo de lo que estás oyendo, el Espíritu dará testimonio y dirá, esto es de mí, esto procede de mí. Y así, el Señor estaba muy airado mientras yo recibía esta profecía, y no es una profecía fácil de compartir. Esta es la que dije que estaba a punto de dar a conocer, y el vecindario estalló en ruido, y no pude hablar. Y la introducción para esta profecía es lo que acabo de leer en el video anterior, Isaías capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice que si el Señor no nos hubiera dejado, si el Señor no nos hubiera mostrado misericordia y dejado un remanente muy pequeño, habríamos llegado a ser como el pueblo de Sodoma y Gomorra. Y sí, para resumir la historia de Sodoma y Gomorra, es que la ciudad era apóstata, básicamente. Todo aquello que Dios odia y todo lo que Dios dijo que no se hiciera, ellos eran conocidos por hacerlo. Y finalmente el Señor descendió con justa indignación y destruyó por completo 4 de las 5 ciudades de la llanura, siendo Sodoma y Gomorra las 2 más famosas que conocemos. Así que aquí está la profecía y la repasaré y traeré otras profecías que están en la voz del Maestro. A veces recuerdo los nombres de estas palabras, pero ahora son unas 330 y no siempre recuerdo sus títulos. Pero mientras leo la palabra del Señor, si me viene a la mente otra profecía que corrobore lo que se dice aquí, sin duda la compartiré. La nación de Estados Unidos está bajo juicio. Es un juicio total, lo que significa que juzgaré toda la tierra y todo lo que hay en ella.
Caeré sobre la nación de Estados Unidos y sobre todo lo que se llama América, es decir, en cualquier lugar donde esté plantada la bandera estadounidense, en cualquier lugar que se llame a sí mismo América, sus islas, sus protectorados y sus territorios. Todo lugar que lleve el nombre de América será juzgado por el juicio completo del Señor. Ya compartí antes que el juicio total es un juicio al que se llega sin que falte ninguna parte. Así que no te falta ningún hecho, no te falta ningún detalle, no te falta ninguna prueba material. Has escuchado todas las circunstancias atenuantes, has escuchado todas las excusas, lo has reunido todo y lo has sopesado en la balanza. Y ahora llegas a un juicio perfecto que es consciente de cada parte del caso y que ahora ha emitido un juicio completo, es decir, que no le falta nada. Juzgaré la tierra, juzgaré el propio suelo, este mismo terreno, por todo lo que ha presenciado y recibido en su boca, carne, huesos y sangre inocente derramada. Así que he compartido en este canal que si no has visto o leído la profecía Sangre para beber, entonces te estás perdiendo una de las peores exposiciones de lo que sucede en los Estados Unidos. De hecho, hay muchas personas que simplemente viven en una nube. No saben cómo es realmente esta nación, y sin embargo el Señor siempre dice que su pueblo, el verdadero remanente de Dios, las personas que realmente aman a Dios, es decir, no los cristianos de palabra, ni los cristianos engañados, ni las personas que están siendo enseñadas por la gran iglesia moderna que, ya sabes, Dios es justo, Dios entiende, y Dios está ahí para ti, y Dios es simplemente este tipo que va a moverse, ajustarse y adaptarse como un cinturón de seguridad a tu estilo de vida. No tienes que morir realmente. No tienes que tomar tu cruz y seguirlo. Él es el Dios del amor imprudente y te seguirá. El verdadero remanente, Dios dice que su pueblo vive lo que Él llama, creo que esto es del profeta Jeremías, en medio del engaño. Jeremías dijo, «Oh, ojalá mi cabeza fuera aguas, eso explicaría por qué mis ojos se desbordan en lágrimas, porque mi pueblo, la hija de Jerusalén, habita en medio del engaño». Y básicamente ahí es donde viven los verdaderos cristianos hoy en día. Hay muchos cristianos que no saben lo que sucede allí. Yo mismo no tengo el conocimiento completo, pero sí tengo el beneficio adicional de oír y ver directamente del Señor lo que sucede detrás de la fachada estadounidense. Y así, la sangre inocente es algo que se derrama mucho aquí. Aquí se matan niños de manera evidente, como los niños que desaparecen en las alertas Amber y los niños que son condenados a muerte antes de siquiera nacer en la práctica del aborto. Pero lo que mucha gente no sabe es que hay un comercio sorprendentemente activo de trata de personas y abuso ritual satánico, abuso sexual ritual y asesinato en los Estados Unidos. Y esa profecía, Sangre para beber, profundizó mucho, mucho en las cosas que la gente hace aquí. Profundizó mucho en la inmoralidad sexual y las prácticas por las que Estados Unidos no solo es conocido internacionalmente, sino que también promueve internacionalmente. Estados Unidos, por sí sola, ha hecho de la bandera del orgullo su segunda bandera, después de la roja, blanca y azul. Ha recorrido el mundo insistiendo en que, a menos que este estilo de vida reciba tanto poder y derechos iguales como el estilo de vida que agrada a Dios, cualquier nación que reprima este estilo de vida se enfrentará a la ira de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, tú te enfrentarás a la ira de aquel que creó todas las naciones. Y si eres de los que dicen, pero los hijos de Dios no están destinados a la ira, te digo respetuosamente que Estados Unidos no son los hijos de Dios. Es solo Estados Unidos. Así que el Señor dijo, juzgaré esta tierra, quitaré su capacidad de producir y haré que la tierra sea seca e infértil. Habrá sequía en Estados Unidos. Las cosechas caerán, los rendimientos disminuirán. Los cultivos fracasarán y habrá hambre masiva e incluso hambruna en Estados Unidos. Se convertirá en un tazón de polvo, dice el Señor. Y así, ahora mismo, estamos un poco atrapados entre el calor extremo. Este ha sido uno de los veranos más calurosos registrados aquí en Nueva York. Ha sido absolutamente insoportable y la única razón por la que tengo el aire apagado es por respeto, para que el video no tenga ruido. Pero ha hecho muchísimo calor, y el Señor dijo, en una de las profecías, creo que se llama, las desolaciones están determinadas, que las temperaturas en Estados Unidos serán tan altas que los presentadores de noticias intentarán bromear al respecto. Serán temperaturas récord de calor. Yo traje esta profecía en 2019.
temperaturas récord de calor que abrazan la Tierra, y vi en un tiempo futuro, estaba en el futuro, y vi que en ese momento el cielo de Estados Unidos se había vuelto rojo y el país atravesaba un periodo muy difícil y básicamente la Tierra no producía nada. La Tierra estaba tan reseca y tan árida que no podía producir nada. Así que realmente no sé qué estábamos comiendo, pero lo único que crecía era ese maíz luchando por sobrevivir, ya sabes, porque el maíz es tan resistente, así que todavía intentaba crecer, pero era una época difícil. Y el Señor dice que Estados Unidos tendrá hambre masiva e incluso hambruna. Y he traído la profecía de que he visto barcos llegar al puerto de Nueva York desde España y quizás desde otra nación de la Unión Europea, y vinieron aquí trayendo ropa, mantas, necesidades básicas para sobrevivir y, por supuesto, comida. Estados Unidos se había convertido en una nación que recibía donaciones. Necesitaba que otras personas le enviaran cosas, y esa palabra está en el blog. Así que el Señor hizo esta declaración curiosa. Somos el mundo, dijeron. De hecho, conocerán la verdad de esa declaración. Así que, por supuesto, fui y lo busqué. Y en el momento en que escribes esa frase en Google, aparece que We Are the World es esta canción famosa de los años 80, donde estaban Michael Jackson, Lionel Richie, todas las estrellas de la época, y estaban cantando y recaudando dinero en 1985 para África, especialmente para la terrible, terrible hambruna que había en ese momento en África Oriental, en Etiopía. Y Estados Unidos hizo esta canción icónica. Todas las estrellas estaban allí y fue muy famosa, y hubo un concierto que la acompañó y el eslogan era We Are the World. Y el Señor dice que América conocerá esa frase, porque la ironía es que una vez recaudó dinero para comida para otros, y ahora otros recaudarán dinero para comida para ella. Dice, juzgaré los edificios, juzgaré sus monumentos y sus altas torres, caerán y serán destruidos. Y compartí en una profecía que mostraba el hecho de que el presidente Trump no tendría un segundo mandato, que él renunciaría y terminaría su mandato y bajaría del podio y no tendría un segundo mandato como muchos estaban profetizando. En esa profecía vi que los edificios de América y los monumentos y las altas torres estaban siendo destruidos por múltiples ataques nucleares. Así que en esa profecía, creo que se llama Profecía de una gran caída, Ezequiel 13, vi armas nucleares entrando a la ciudad. Estaban curvando 2, 3 e incluso 4 misiles al mismo tiempo, viniendo contra los edificios de América. Y el Señor dice que cuando América sea juzgada, su juicio caerá tan fuertemente que múltiples ciudades en esta nación, ciudades enteras, serán aniquiladas al mismo tiempo. Así que eso es lo que Él quiere decir cuando dice que juzgará incluso los edificios. Los edificios no están vivos, son inanimados, pero el Señor dice que porque ellos son cantos de cisne o son monumentos al orgullo de la nación. Como estos rascacielos se elevan, los rascacielos en Times Square y en todos los demás lugares de múltiples ciudades se elevan hacia el cielo como si quisieran tocar el cielo. El Señor dice que serán humillados, serán destruidos y removidos de su vista. Él dice, juzgaré al pueblo, juzgaré a los animales, juzgaré a todo ser viviente dentro de estas fronteras. Los límites y los protectorados de los Estados Unidos todos enfrentarán el juicio del Señor. Así que tengo que decirles a lugares como Puerto Rico y otras naciones que están tan ansiosas por renunciar a su soberanía y simplemente ser anexadas a América, como si no tuvieran su propia identidad como nación que Dios fundó. El Señor fundó todas las naciones. Él es el Padre de las naciones. Él te ha dado un nombre, pero hay muchas naciones que solo desean amamantarse de los pechos de América. No quieren ser independientes, no quieren gobernarse a sí mismas. Y hay muchas naciones que sí quieren gobernarse a sí mismas y están siendo obligadas a actuar básicamente como satélites de los Estados Unidos. El juicio vendrá sobre todos los que estén afiliados a esta nación. Continúo. Juzgaré a los jóvenes y a los viejos. Juzgaré a los ciegos, a los mudos, a los sordos y a los tontos. Juzgaré a los justos y a los injustos. Solo voy a interrumpir brevemente aquí para decir que hay personas que albergan creencias muy extrañas dentro del cristianismo. Y si te ofendes, quizá quieras pausar tu ofensa y escuchar lo que tengo que decir. En el cristianismo de todo el mundo hay un alejamiento cada vez mayor de lo que realmente dice la palabra de Dios.
Así que la Biblia muestra, por ejemplo, a personas con discapacidades y personas que, por ejemplo, eran sordas, mudas y ciegas, y que tenían que esforzarse, igual que las personas sin discapacidad, para llamar la atención del Señor. Así que el ciego Bartimeo estaba sentado en el suelo y había sido ciego desde su nacimiento, y Jesús pasaba por allí y ni una sola persona le dijo: «Oye, amigo, el Salvador está pasando, agárrate de mi brazo y te llevo hasta él, te daré un trato especial porque eres ciego». De hecho, Bartimeo tuvo que alzar la voz y clamar: «Oh, hijo de Jesse, ten misericordia de mí». Y la gente le decía que se callara, porque esto es lo que suele hacer la gente con las personas que tienen menos capacidades que los cuerpos sanos. Tienden a ser discriminatorios y suelen ser muy groseros con esos sectores de la sociedad que hablan de cosas que ellos personalmente no han experimentado. Pero Bartimeo no se dejó intimidar por las personas sanas a su alrededor que le decían que guardara silencio porque su condición de discapacidad iba a ser un problema y una molestia para Jesús. La historia dice que él gritó aún más fuerte: «Hijo de Jesé, ten misericordia de mí». Y Jesús se detuvo y dijo: «Ven». Y la escritura no dice: «Y entonces los jóvenes sanos que estaban cerca ayudaron a Bartimeo a llegar hasta Jesús». Dice: «Bartimeo vino a él». Así que Bartimeo confió en su propia capacidad, cualesquiera que fueran en su ceguera, para encontrar el camino hacia el Salvador. Y él caminó hacia su propia bendición. En otro lugar, donde un hombre estaba enfermo y quería ser sanado, estaba paralítico y estaba en una cama. La Biblia dice que la casa donde Jesús estaba sentado estaba llena, así que no podían entrar por la puerta principal y la cama era demasiado grande para ello. Y dice: «Los 4 amigos sanos querían tanto que su amigo fuera sanado que hicieron un agujero en el techo y bajaron al hombre delante de Jesús». Esa demostración de fe es en realidad lo que hizo que Jesús dijera: «Esta es una gran fe». Y él le concedió la sanidad al hombre. Así que, cuando el Señor dice que va a juzgar a los jóvenes en esta nación y la gente se molesta y dice: «No creo en esta profecía porque Jesús ama a los niños pequeños». Piensa en los niños pequeños aquí que usan palabras de 4 letras cuando son muy pequeños y sus padres piensan que es gracioso. Les graban videos y los suben a internet. Los niños creo que se llaman pañales pull-ups, y están perreando por todas las redes sociales, y los padres piensan que esto es gracioso. Aquí los niños responden de mala manera, son extremadamente egoístas. Ven material para adultos y se corrompen, y por eso se interesan en la procreación antes de cumplir los 16 años. Por supuesto, podemos mirar al gobierno y al sistema educativo, que contribuyen enormemente a esto al exponer a los niños a posiciones sexuales explícitas, lo cual está destinado a corromperlos, pero les dicen que es solo educación sexual. Los niños de esta nación están en gran medida muy separados del Padre. Y si piensas que el Señor no juzgará a una persona solo porque tiene 4 años, pero grita y no hace nada de lo que le dices, y no responde a nada de lo que dicen los padres, y los padres esperan desesperadamente que sea solo una etapa, pero esto continúa hasta los 5 y los 7 años, hasta que finalmente el niño es en realidad el jefe de la casa y los padres simplemente viven en su mundo. Si piensas que el Padre no juzgará eso, entonces no necesito decir mucho más. Continuemos. El Señor dice que juzgará a toda alma que viva dentro de las fronteras de los Estados Unidos, y aquellos que sean considerados justos por Él serán separados para un resultado diferente al de los injustos. Perdóneme. Así que los justos recibirán el juicio de los justos, y los injustos recibirán el juicio de los injustos. Entiendan que los justos también serán juzgados. Y pueden encontrar prueba de esto en el Salmo 1, donde dice: «Los injustos no se sostendrán en el juicio de los justos». Así que, claramente, toda carne será juzgada por el Señor, y no es porque ames al Señor tan apasionadamente o porque seas realmente un verdadero cristiano, es decir, verdadero hasta la médula. Aún así serás juzgado, y hablaré más sobre eso, espero, si el tiempo lo permite y si lo recuerdo. El Señor dice que el juicio de los injustos es castigo y muerte, pero el juicio de los justos será según lo que el Señor determine. Diles las cosas que te he dicho y hazles saber lo que el Señor ha dicho. Así que te diré las cosas que el Señor me ha dicho.
El Señor ha dicho que para las personas que están viviendo la vida loca aquí, personas que rechazan completamente al Señor Dios y piensan que Dios no es real, se inclinan ante los dioses de la lógica y la ciencia, sin entender que la lógica y la ciencia son en realidad disciplinas que vienen como dones del Señor para ayudar al hombre a comprender su universo físico. Pero la lógica y la ciencia son malos dioses porque no explican el porqué de lo que somos. Ellas explican qué es un proceso, pero no pueden decirte por qué. Así que todos los acólitos del gran Big Bang que dicen, oh no, así es como sucedió. Sí, entiendes el cómo y entiendes lo que dices que ocurrió, pero eso no te explica por qué de repente hubo una explosión. Eso se explica fácilmente en el capítulo 1 de Génesis. Cuando el Señor habló, hubo una explosión y lo primero que existió, que incluso la ciencia admite, fue una enorme explosión de luz. Y eso es porque la primera frase que salió de la boca de Dios cuando creó el mundo fue que haya luz. Esas dos cosas encajan perfectamente. Y así el juicio de los justos será de acuerdo con la determinación del Señor. Si he de compartir lo que el Señor ha dicho, y todo está documentado en profecías, Dios ha dicho que habrá muchos resultados diferentes para su pueblo. Hay personas que no serán dañadas en absoluto por nada de lo que ocurra en los Estados Unidos. Habrá personas que escaparán y vivirán vidas apartadas y aún estarán vivas en el momento de la venida del Señor, pero la gran mayoría de los santos de Dios necesita estar preparada. No diría la gran mayoría, pero sí un número muy grande necesita estar preparado y deben entender que el Señor dijo que muchas personas irán a casa con Él de la manera tradicional. Así que la manera tradicional es cuando pierdes el aliento y cruzas el umbral de la vida a la muerte. Y esa muerte no solo será el paso, la bendición de la vejez, donde has vivido tus años y envejecido en paz, y tus hijos están a tu lado y falleces. El Señor ha dicho en una de las profecías que muchos lucharán su batalla contra la enfermedad. Así que no es que si estás luchando contra una enfermedad y tal vez te dan un diagnóstico terminal, eso signifique que el Señor no te ama o que el Señor te ha rechazado. El Señor dijo, si he de usar sus palabras exactas, fue algo así como, muchos de ustedes lucharán su batalla, pero no tendrán éxito y necesitan entender que yo veo la muerte de manera muy diferente a ustedes. Es solo un sueño. Y así tengo profecías que tratan sobre las almas, Creo que se llama Decreta las almas o algo así. Solo tienes que escribir la palabra almas dejaré todas las profecías, veré esto de nuevo y luego volveré y actualizaré la caja de descripción con enlaces en los que puedes hacer clic porque mucho de lo que estoy expresando aquí aún no está en formato de video y se llama Ordena las almas. Muchas gracias, Espíritu Santo. Ordena las almas y en esa serie de profecías de Ordena las almas vi muchas almas dejando esta tierra. El Señor dio razones de por qué algunas personas dejarán la tierra, porque dijo que están luchando en su cristianismo. Un ejemplo, un grupo de personas está luchando en su cristianismo y no pueden dejar de pecar, y Él dijo que estas son personas que continuamente pasan por un ciclo de puerta giratoria de pecado. Así que pecan y se arrepienten y luego pecan y se arrepienten y luego pecan y disfrutan de un periodo de pecado y luego regresan al Señor y disfrutan de un periodo de santidad. Y esto en realidad se conoce en términos legales como reincidencia. La reincidencia es cuando una persona es básicamente un delincuente reincidente que no puede ser rehabilitado. Esos tipos que simplemente siguen vendiendo crack, los encierras por un año, salen al siguiente y la misma tarde en que salen ya están en el punto de venta fumando crack y consiguiendo más para vender. Estas personas han demostrado que no pueden ser rehabilitadas y por lo tanto son reincidentes. Y así el Señor dice que la reincidencia sería la causa por la cual Satanás se llevaría muchas almas si él dejara a estas personas que tienen tantas puertas abiertas en sus vidas que no pueden vencer el pecado. Por eso el Señor dice que en un periodo en el que estas personas están caminando con Él y les va bien, Él las tomará y se las llevará a casa, de la misma manera en que una madre toma a un niño que juega demasiado cerca de la carretera. Finalmente ella le agarra el brazo y le dice, «Te sientas junto a mí». Ese niño inquieto en la iglesia que no para de moverse, normalmente es el que termina sentado junto a la madre, mientras que los demás pueden sentarse con sus amigos. Así que será algo parecido a eso.
El Señor dice que algunos de sus hijos son muy justos, puros y santos, y que los llevará a casa para que no tengan que ver las cosas que están por venir sobre la tierra. Así que estoy hablando de cosas humanas y no humanas. Estoy hablando de guerras, rumores de guerras, enfermedades y dolencias, pero también me refiero a la venida de los Nefilim. Si no has escuchado esto y piensas que es solo folclore, visita La Voz del Maestro. La venida de los Nefilim y otras criaturas no humanas que causarán estragos en este planeta, el Señor me ha dicho, especialmente en lo que respecta a las personas mayores. Celestial, no puedo permitir que mis siervos fieles contemplen a los gigantes ni vean las cosas impuras que vendrán, y por eso los llevará a casa simplemente por su amor. El Señor dice que la muerte es solo un sueño y por eso no debemos ser como aquellos que no tienen esperanza, porque sabemos que ellos serán resucitados si mueren en el Señor. Así que el juicio de los justos será muy diferente. Algunos vivirán y muchos escaparán, y muchos serán protegidos por el Señor. Pero así como Hebreos 11 está dividido en dos partes donde hay algunos que reciben su bendición y algunos que recibieron victoria sobre los estados y victoria sobre esto, hubo algunos que no recibieron victoria sobre el gobierno. Fueron ejecutados por el gobierno. Y de hecho, aquí en los Estados Unidos, eso es lo que vi que sucedió. Había una profecía en el blog que aún no se ha convertido en video, una profecía muy amarga. Se llama Pogromos en América. Eso es P-O-G-R-O-M-S, Pogromos en América. Y lo que vi es que debido al espionaje tecnológico por medio de los mismos dispositivos que están firmemente integrados en nuestras vidas, nuestras tabletas, nuestros teléfonos inteligentes, nuestras computadoras portátiles, las corporaciones de América serán muy poderosas en los últimos días. Si crees que tienen poder ahora, no entiendes lo que estoy diciendo. Serán tan poderosos como estados soberanos. Así que como los vi, tenían ejércitos propios y no voy a nombrarlos en esta profecía. Cuando haga el video, si el Señor me permite nombrarlos, los nombraré. Pero si quieres ver sus nombres, puedes visitar el blog y leer la profecía Pogromos en América. Y lo que vi es que durante este tiempo, aquellos que predican y hablan la palabra de Dios son espiados en gran medida. Cualquiera que sea un patriota, el Señor no los llama patriotas, simplemente se refiere a ellos como hijos de la libertad, y los hijos de la libertad no se limitan a los Estados Unidos de América. Habrá personas que lucharán contra esto, este NWO, este sistema mundial emergente, hasta la muerte. Literalmente se negarán a renunciar a su libertad y el Señor los llama hijos de la libertad y dice que la sangre de los hijos de la libertad fluirá tan libremente como la sangre de los manifestantes aquí en los Estados Unidos. Y así vi a personas que hablan en contra del gobierno, personas que se quejan de lo que está sucediendo ahora, los cambios injustos y la derogación y los cambios repentinos y el desmantelamiento de las leyes y los derechos constitucionales, y personas que predican el nombre de Jesús y aman a Jesús y abogan por Jesús y tienen canales que predican sobre Jesús y el amor de Jesús. Todas estas personas ya estaban en una lista desde hace mucho tiempo cuando vi ese tiempo futuro. Ese tiempo futuro era absolutamente horrible y podías morir por cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, me refiero a la palabra cualquier unida a la palabra cosa, formando la palabra para absolutamente nada en absoluto. Podías perder tu vida. Y así vi que estos policías vestidos de negro venían a la casa de alguien que era un bloguero conocido o alguien conocido por tener un canal y te agarraban y ni siquiera tenías un juicio. No recibías nada. Simplemente te decían que habías ofendido al Estado y que eras 100% culpable y te llevaban y te decapitaban. Así que mientras observaba, el Señor me mostró montones de cadáveres. Eran simplemente montones de cuerpos que estaban llegando justo al punto en que la gente comienza a descomponerse y ninguno de estos cuerpos tenía cabeza. Estaban simplemente en algún terreno sin nombre de tierra roja aquí en los Estados Unidos y no se les dio sepultura. Y estas eran personas justas, eran los fieles, personas que amaban a Dios. Fueron decapitados aquí en los Estados Unidos bajo el gobierno de la bestia. Así que les estoy contando las cosas que el Señor me ha dicho y estoy siguiendo una instrucción de hacer saber lo que yo, el Señor, he dicho. Continúo con esta profecía. Un juicio completo. Probaré las entrañas de cada persona viva en América y solo yo determinaré si son justos o injustos. Los probaré con guerra e invasión.
Los probaré con hambre y sed. Los probaré con escasez y falta de cada producto básico del que dependen. El nivel de vida en América cambiará drásticamente y la palabra que deben usar es desplomarse. El nivel de vida y todo lo relacionado con la vida diaria básica humana se desplomará, y América gemirá de desesperación debido al régimen de maldad, dureza de corazón, pecado y orgullo que ha derramado hacia mí, el Señor Dios Todopoderoso. Y así, aquí cuando el Señor habla sobre los aspectos y factores que pondrán a prueba a las personas, tengo una profecía en el blog y se llama espada a los riñones. Y lo que el Señor básicamente dijo en espada a los riñones es que permitirá diversas dificultades como la guerra, la invasión, el hambre, la sed, la escasez, la carencia y la falta de productos básicos, es decir, cosas que desaparecerán totalmente de los estantes. Primero que nada, las cosas se dispararán de precio. Así que ya estamos viendo eso. La manera en que el Señor me lo mostró en diferentes profecías es que las cosas se dispararán de precio. Y vi supermercados importantes, como uno muy elegante, una cadena grande y lujosa que ha estado expandiéndose de manera muy fuerte en los últimos años. Normalmente esa cadena se encuentra en Manhattan. Y vi que por la noche estaban cambiando las etiquetas de los precios en la comida. Así que un día tenía un precio y por la noche contrataban mano de obra ilegal para despegar todas las etiquetas. Por la mañana los empleados llegaban y pensaban, «Oh, esto es mercancía nueva», y las volvían a etiquetar con el precio de las nuevas etiquetas. Pero la comida subió mucho de precio y vi a una mujer muy enojada en la tienda porque tenía muchos hijos y le costaba mucho la leche, la leche que los niños pequeños necesitan para crecer. Ella estaba muy enojada y estaba molesta con la cajera, y la cajera también estaba molesta por dentro, como pensando, «Yo no soy responsable del precio, señora». Pero ella estaba enojada porque vivía en una sociedad donde de repente las cosas básicas que los niños necesitan costaban muchísimo. Y entonces estas cosas pondrán a prueba el corazón de muchas maneras, porque cuando nosotros como personas no tenemos lo que necesitamos, murmuramos y nos quejamos, y eventualmente la murmuración y la queja se convierten en lamento, y entonces comenzamos a acusar al Señor. Y así el Señor dice que todas estas cosas pondrán a prueba las entrañas o los riñones de todos los que viven en América, y Él podrá ver quién realmente puede soportar las dificultades como un buen soldado de Cristo y quién no. Y así Él dice, «Juzgaré los árboles altos y juzgaré los arbustos humildes. Juzgaré los matorrales, los cardos, los árboles espinosos, que son los falsos profetas y los líderes religiosos que han llevado a esta nación a la apostasía». Así que la apostasía no es cuando no sabes nada de Dios y no te interesa. La apostasía es cuando sabes perfectamente acerca de Dios, tienes un historial de estar muy bien versado en las cosas de Dios y luego decides apartarte del Señor Dios e ir por tu propio camino. Empiezas a mostrar desinterés en agradar a Dios. Ya no te interesa caminar con Dios y por lo tanto recaíste en el mismo estado que la primera persona que no conoce a Dios y no le interesa conocerlo. Un apóstata es alguien que da un giro de 180 grados y le da la espalda a la verdad del Altísimo. Y el Señor dice que América es una nación apóstata, un estado bastardo que rechaza toda disciplina, que se ha apartado completamente de la enseñanza del Dios Altísimo. Él dice que incluso cuando su voz truena contra ustedes, se niegan a arrepentirse. Y por esto son juzgados y serán juzgados. A menos que el Señor nos hubiera dejado un pequeño remanente de personas santas, habríamos sido como Sodoma y Gomorra. Habríamos sido completamente destruidos. Habríamos sido borrados por completo. Y así entendemos que, por supuesto, no quedó nada de Sodoma y Gomorra. Fueron completamente aniquiladas y he dicho que el Señor dice que ese será el destino final y definitivo de los Estados Unidos. Él ha dicho, eliminaré a América de entre los registros de las naciones y ya no será encontrada en la lista de países delante de mí, lo que significa que como la Atlántida no quedará nada. Juzgaré a los homosexuales, juzgaré a los pedófilos, a los fornicadores, a aquellos que viven como si estuvieran casados, pero no lo están. Juzgaré a todo adúltero y juzgaré a quienes practican la autoestimulación y a quienes contaminan sus ojos y oídos con pornografía.
Juzgaré a quienes tienen lenguas sucias y a quienes escuchan música vulgar y usan y se entregan a otras cosas que contaminan el corazón. Juzgaré a todo burlador y escarnecedor, y juzgaré a todos los que se entregan a la idolatría. Así que todos aquellos que son satanistas, masones, rosacruces, esto era nuevo para mí, tuve que buscarlo en Google, Estrella del Oriente, y todos los que forman parte de una orden, todos los que forman parte de una hermandad, todos los que forman parte de una fraternidad o sororidad, todos los que se han inclinado ante dioses e ídolos falsos o han hecho juramentos y pactos a dioses que no soy yo, cualquiera que haya adorado o jurado un pacto o un juramento a una religión falsa, seguido a un dios falso, y esto incluye instituciones religiosas que requieren que hagas un voto a la propia institución en vez de al Señor Dios, todos estos serán juzgados si no se arrepienten. Si no te arrepientes, serás hallado culpable de idolatría y serás juzgado. Así que el Señor dice que el juicio del Señor cubrirá a todos aquellos que forman parte de instituciones, que forman parte de hermandades, pactos, cultos, donde haces un voto para ser parte de algo que no es el Señor Dios. No tienes ninguna razón para hacer votos, juramentos y pactos con nada, porque todo tu ser, todo el templo, tu corazón, tu mente, tu sustancia y todo, cada parte de tus miembros le pertenece a Jesucristo. Jesucristo ha pagado el precio por cada alma en la cruz. No puedes hacer un doble débito. Él no puede pagar por ti y luego tú tomar la tarjeta por la que él ya pagó e ir usándola como parte de los masones, la Estrella del Oriente o lo que sea que sean los Rosacruces o como parte de fraternidades y hermandades que han atrapado a tantos jóvenes hoy en día. Si eres miembro de estas instituciones y ves este video o escuchas mi voz y te preguntas, ¿quién es esta persona diciendo estas cosas? Te hablo con toda la autoridad del Maestro, el Señor Jesucristo, para decirte que debes salir de en medio de ellos y ser diferente. Tu corazón le pertenece solo al Señor y no debes tener ningún juramento ni pacto antes ni después de Él. Él es el Señor tu Dios. El Señor dice que juzgará a América con hambre. Juzgaré a América con guerra. Voy a agotar tus fuentes de alimento y tendrás hambre de pan. Reduciré tus industrias, manufactura y producción. América, te irás debilitando, disminuyendo y cayendo, y otro ocupará tu lugar en el ranking como número 1. Te convertirás en una nota al pie, un punto fácilmente pasado por alto al final de una oración muy larga. Has tenido tu oportunidad. Has tenido tu momento. Ahora tus juicios están sobre ti y nadie en esta tierra escapará al ojo del Señor. Nuevamente, él repitió la escritura. Si el Señor no nos hubiera dejado un pequeño remanente, habríamos sido como Sodoma, habríamos sido como Gomorra. Esta es la palabra del Señor. Al final de este guión, de esta profecía, hay escrituras específicas y una de ellas es Jeremías 21:9, donde dice, su vida le será dada como botín. Así que esto es Jeremías diciendo, escuchando al Señor, cómo Él va a juzgar a Israel y cómo los vengadores vendrán a la nación y que muchos serán llevados cautivos y muchos serán puestos a muerte, que los justos deben entender que cuando estas cosas caigan sobre la tierra, cuando se vean a sí mismos siendo guardados por el Señor, ellos y sus hijos, o ellos y sus seres queridos que realmente siguen a Dios, deben comprender que sus vidas les están siendo dadas como un regalo y deben alabar grandemente al Señor. Disculpe, por favor. Y luego 1 Pedro 4, disculpen el ruido. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Antes bien, gócense por cuanto son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Si alguno padece como cristiano, no debe avergonzarse de ello, sino glorificar a Dios por ese motivo, porque ha llegado el tiempo en que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo?
Si el justo con dificultad se salva, es decir, que apenas logra escapar por puertas muy estrechas de oportunidad para conservar su vida, ¿qué será del impío y del pecador? Y aquí en Proverbios 11:31 dice, He aquí, si el justo recibe su recompensa en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Así que he entregado la palabra del Señor. El último mensaje fue este. Si no quieres ser disciplinado, es decir, si no aceptas la reprensión del Señor y cambias tu vida, arrepiéntete si no has nacido de nuevo. Arrepiéntete de tus pecados y entrega tu corazón al Señor. Si ya has nacido de nuevo, pero vives en algún tipo de compromiso con el pecado, clama al Señor, arrepiéntete también y pídele al Señor que te dé la gracia y el poder del Espíritu Santo para romper las cadenas y vencer. Él dice que si te niegas a aceptar la disciplina de la cual todos deben participar, entonces toda alma debe estar dispuesta a ser probada por el Señor. La prueba de la que el Señor habla cuando dice que juzgará significa que primero probará el corazón. Él no va a probar tu cuenta bancaria, ni va a probar lo que dices de ti mismo. El Señor probará primero tu corazón y tu corazón hará do. Sin que tú intervengas, tu corazón le entregará al Señor una hoja de resultados. Soy un corazón infiel, miento, robo, fornico, practico estilos de vida sexuales alternativos y no me avergüenzo. Soy ruidoso y estoy orgulloso. Tu corazón le dará a Dios una lectura perfecta. Y a partir de esa lectura, amigo mío, Dios te dará a ti, a cada alma en esta nación y en todo el mundo, un juicio completo, es decir, un juicio perfecto basado en tu hoja de resultados. No faltará nada en la manera en que seremos juzgados, tú y yo aquí sentados hablando de estas cosas. Y estas son las cosas que Dios quiere que sepamos, no solo para esta nación, sino para todas las naciones. Y lo dejaré aquí. El Señor examinará y cuestionará cada corazón, así que prepárate para el examen que está por venir. Si tienes oídos para oír, que oigas. Esta es la voz del Maestro. Tengo otros 2 canales, La Voz del Señor, que es mi canal de YouTube en español, y los enlaces estarán abajo. Tengo otro canal en Rumble. Te invito a que te unas, sigas y apoyes esos canales para que crezcan, porque para mí no se trata de la cantidad de espectadores. Estas no son las cosas más fáciles de decir. No tengo idea de a dónde llegan estos videos y no sé cuál es el resultado de los pensamientos de quienes los ven. Y de hecho, esas cosas no me preocupan, porque no estoy aquí por los me gusta ni nada de eso. Estoy aquí para que la palabra del Señor se dé a conocer y el pueblo de esta nación y el pueblo a nivel mundial estén conscientes. Aquellos que viven en las islas, aquellos que viven en lugares como Samoa Americana y Puerto Rico, esta palabra les afecta tanto como afecta a alguien en Nueva York y Ohio. Así que por favor, presta atención, comparte, suscríbete y dale me gusta si lo deseas. Y hasta que te vuelva a ver, soy Celestial. Cuidarse. Dios te bendiga y adiós.